Ejemplo 1. En el sistema, las partículas W1, W2, W3 y W4 de masas 2, 3, 4 y 6 kilogramos respectivamente se encuentran ubicados en el plano cartesiano, y me pide localizar el centro de masa del sistema. ¿Qué cosa es el centro de masa del sistema? Cuando ya vimos sistemas equivalentes, dijimos que un sistema de fuerzas y momentos se puede reemplazar por otro sistema de fuerzas y momentos que sea equivalente, es decir, que cumpla las mismas funciones. Derivando de esa idea, podemos decir que tenemos aquí 4 partículas con masas definidas y en posiciones específicas, y digamos que en vez de estas 4 partículas deseo colocar una sola partícula que represente a estas 4 y que haga lo mismo desde el punto de vista mecánico que hacen estas 4. Entonces, es decir, quiero encontrar una especie de sistema equivalente, una equivalencia. Entonces, para eso tiene que cumplir con 2 condiciones, ya saben ustedes, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas sea iguales. En este caso, nos referimos a fuerzas con los pesos, o de forma más simplificada con su masa. Entonces, el nuevo sistema deberá tener una masa igual al total de masas, ¿correcto? Entonces, anotando esta idea, ya, eh, la masa equivalente, ¿ya? La masa equivalente, ¿ya? Será, por supuesto, digamos un W, igual a la suma de todas las m masas, ¿no? Es decir, W1 más W2 más W3 más W4, por supuesto. ¿Ya? Repito, puede ser en newtons con peso o en kilogramos también, porque la diferencia es la aceleración de la gravedad. Entonces es sumar 2 más 3 más 4 más 6 kilogramos. Esto me va a dar, ¿cuánto? 10, 15 kilogramos. Obviamente, nuestro sistema equivalente debe tener una masa de 15 kilogramos que reemplace a estas 4 partículas. Luego, su posición debe cumplir, bueno, acá vamos a corregir, debe cumplir, ¿qué debe cumplir? Con las condiciones de equivalencia, ¿ya? Es decir, yo coloco aquí, digamos, ¿no? La acción de esta masa, ¿no? W1, W4, también los pesos, que es el producto de su masa por su gravedad. Necesito saber dónde están ubicadas y cómo es que se va a obtener su relación equivalente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir aquí, la posición de la partícula W1 se encuentra contando cuadraditos hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, y que el punto donde se ubican es la coordenada 5 o menos 5, punto y coma, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? La partícula 2 se encuentra en la posición 3 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 3, punto y coma 6. La partícula 3 también en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ingeniero, lo estaba siguiendo. 7, punto y coma 4. Y la partícula 4, 1, punto y coma 1. Esas son las posiciones de cada una de las partículas. ¿Correcto? Entonces, eh, cuando nosotros vimos la condición para ubicar la fuerza equivalente, hicimos algo así. Dijimos que el momento total
debería ser igual a la suma de todos los m sub i momentos, ¿no? Es decir, y el momento total pues será la posición de la fuerza, en este caso la masa, por una distancia, ¿no? Y donde cada una de las masas pues tenían una distancia, ¿no? Bueno, solo hablábamos en el caso de sistemas equivalentes una coordenada horizontal, ¿no? Decíamos BW1 por D1 sería, ¿no?, más BW2 por D2 más BW3 por D3 más BW4 por D4. De tal forma que este valor D era la distancia o donde se iba a ubicar esta carga o este peso, o en este caso esta masa de 15 kilogramos, ¿no es cierto? Basado en este principio que estamos anotando acá, ¿ya? Basado en este principio en realidad es el principio de los, vamos a hacerlo más bonito, este principio en realidad es el principio de del cálculo de las coordenadas de un centroide en realidad. Aunque no habíamos visto centroides en este curso, estábamos ya predefiniendo esa relación. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo es que aplicamos esta idea para este caso? Claro está, esta distancia era una distancia horizontal, recuerdo, para la mayoría de nuestros casos. Pero aquí las partículas no solo tienen una coordenada horizontal, sino también tienen una coordenada vertical. Es así que la fórmula para la posición, este valor D, debe tener una dx y una dy, simplemente un valor x y y. Entonces decimos las posiciones, el centroide, vamos a poner acá, las coordenadas del centro de masa, ¿ya? Centro de masa, luego hablamos de centroide, se definen de forma similar, o de forma análoga, si quieren decirlo. Digamos, vamos a bajar un poco. La vamos a colocar acá en línea. ¿Ya? El centro de masa, que lo vamos a llamar CM, debe ser una posición que tiene coordenadas X, M, y coordenadas Y, M. Es decir, quiero saber ese punto donde este valor W, este peso, debe estar ubicado. Tiene una coordenada en X horizontal y tiene una coordenada Y vertical. Donde, recuerdan aquí esta fórmula, ¿no? Recuerdan que nosotros habíamos hecho en sistemas equivalentes, primero hallábamos la suma de los momentos de todas las fuerzas, fuerza por distancia, y luego encontrábamos esa distancia representativa de esa carga total, ¿no? Era F por X, ¿no? Encontrábamos, y con la suma de momentos, entonces esa F pasaba a dividir. De la misma forma se puede utilizar. Entonces diríamos que la coordenada en X del centro de masa es igual a la sumatoria, que está definido, de las masas, acá le hemos puesto W, de los W sub i por su X sub i. Eso que es su X sub i, su coordenada en X, su coordenada horizontal, la coordenada horizontal de cada una de estas partículas. Eso equivaldría a calcular los momentos de cada una, ¿no? Fuerza por distancia horizontal. Sobre, recuerden que W pasaba a dividir, bueno, lo mismo que sucede aquí, sobre, la expresión general, lo dicen, le llaman así, ¿no? La sumatoria de las W sub i, así se define, ¿correcto? Igual, para la coordenada en Y, el centro de masa va a ser igual a la sumatoria de las W sub i
Pero utilizando la misma relación análoga, ahora no es que sea un momento, sino es ahora por su coordenada en y. Y sub i, ¿sí? Pero se utiliza la misma relación sobre la sumatoria de los W sub i. Saben que estamos utilizando más o menos esta idea, pero aplicada desde una perspectiva más amplia. Entonces, vamos a reemplazar cada una de estas relaciones. Observen, estas son las fórmulas, ¿no? Es multiplicar W1 por su posición X1, más W2 por su posición X2, más W3 por su posición X3, más W4 por su posición X4, sobre la suma de W1 más W2 más W3 más W4. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es, para ser claros, el X1, Y1? Bueno, acá está W1, entonces obviamente será, este es X1, este es Y1. Para W2, este será X2 y este es Y2. Para W3, X3 y Y3. Y para W4, X4 y Y4. ¿Me entienden? Entonces, directamente entonces tenemos las posiciones. Anotaremos aquí. Igual. Entonces vamos a sumar BW1, que es, ¿cuánto dijimos? 2 kilogramos. 2 kilogramos por X1. BW1 tiene su coordenada X1 por menos 5, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por, vamos a ponerle en vez de un punto, por menos 5. O dijimos que estaba en metros, menos 5 metros. Más W2 es 3 kilogramos, dijimos, 3 kilogramos, ¿no? 3 kilogramos por su coordenada X2, que es 3, ¿no? Por 3 metros. Más W3, cuya masa es 4 kilogramos, por su coordenada, que es 7 metros. Más W4, la masa 4, que es 6 kilogramos, aquí la teníamos, ¿no? 6 kilogramos. Entonces, 6 kilogramos por su posición 1, ¿no? En X, por 1 metro. Todo esto sobre la suma, eso más, en realidad ya lo hemos hecho, ¿no? Pues es 15, ya lo habíamos sumado, ¿no? Entonces es 2 más 3 más, o sea, los W sub i, W1 más W2 más W3 más W4. Esto es, bueno, vamos a saltar 15 kilogramos. Entonces, a reemplazar, ya tenemos 2 por 5, 10 o menos 10, más 3 por 3, 9, más 7 por 4, 28, más 6 por 1, 6. Todo esto en kilogramos por metro, por supuesto. Por metro. Sobre los 15 kilogramos. Notamos ahí que la unidad kilogramos se simplifica y queda solo la posición en X en metros. Entonces, ¿cuánto nos da aquí? Estamos hablando de, a ver, menos 10 más 9 más 28 más 6 sobre 15. 2,2. 2,2, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Ha sido redondeado o así me da el decimal? No, sí lo mismo. 2,2 metros. ¿Listo? De igual forma, hacemos el otro. No sé si se entiende, la fórmula es muy elemental, está saliendo de la misma idea de los sistemas equivalentes. Igual aquí, rápidamente, 2 kilogramos. Ahora, por supuesto, por su coordenada en Y, Y1. Y1 es 4.
El signo importa, porque si tuviésemos una partícula debajo del menos y, pues tendría que ser negativo. Porque en este caso, ninguna ha resultado en el tercer o cuarto cuadrante. Entonces, 2 por 4 metros más 3 kilogramos por, este era 6, ¿ya? 6 metros más 4 kilogramos por 4 metros, la coordenada Y3, más W4, que es 6 kilogramos, por su coordenada en Y, que también resulta que es 1 metro, sobre, ya sabemos, 15 kilogramos, ¿no?, sobre la masa total. Entonces, aquí nos va a dar, esto es 8 más 18, más 16, más 6 sobre 15, ¿no? Sobre 15 igual nos debe resultar en metros. Claro, kilogramos se simplifica. ¿Cuánto nos sale aquí? 8 más 18 más 16 más 6. 3,2. 3,2 metros. Por lo tanto, de estas dos tenemos la coordenada en X y la coordenada en Y. Por lo tanto, las coordenadas del centro de masa, si simplemente, ¿no?, las coordenadas del centro de masa serán para X 2,2 y para Y 3,2. Entonces, 2,2 metros. Igual, bueno, lo ponemos afuera. Punto y coma. Y 3,2 metros. Esto lo podemos ubicar. Podemos ubicar en nuestro sistema. Claro, siempre que tenemos un sistema a escala. A ver, trazamos una línea más o menos delgada. Digamos que 1, 2, 2,2, digamos. Estoy haciendo un poco al planteo. 2,2 está por acá. Entonces puedo trazar una línea. Ya, vertical. Más o menos ahí. Se hace la punta más grande, más gruesa. A ver. 2,2 vamos a colocar. Sería 2,2 y 1, 2, 3,2 por acá. Entonces, el otro punto sería por acá. Entonces, este sería nuestro centro de masa equivalente. ¿Correcto? Tal que nuestro sistema equivalente, o sea, todo este sistema termina reemplazado, digámoslo así, si vale el término, por, y graficamos nuevamente, ¿no?, sistema cartesiano, digámoslo así, donde tenemos uno, dos por acá, una carga cuyo valor es, como hemos dicho, 15 kilogramos. 15 kilogramos. La carga ahí, puntual. Y que está ubicada en el punto 2,2, punto y coma, 3,2 metros. De modo que este sistema, encontrar un sistema equivalente. Este sistema equivalente básicamente se ha basado en el principio, valga la redundancia, de sistemas equivalentes, pero
Esta es la posición del centro de masa del sistema nuevo. ¿Sí? Entonces, crucial es tener claro estas coordenadas. Hemos trabajado con masas, o sea, en kilogramos, ¿sí? Pero estas W que eran masas también pueden ser pesos, pueden ser newtons, ¿no? También pueden ser fuerzas, ¿correcto? ¿Sí? También, y como os va a ocurrir, pueden ser longitudes, pueden ser áreas o pueden ser volúmenes para sistemas si son homogéneos. Entonces, si hablamos de centro de masa C sub M, es hallar las coordenadas del punto donde se va a encontrar la suma total de las masas de las partículas que estamos trabajando. Es decir, X sub M, Y sub M y Z sub M. Donde X sub M, como ya hemos visto, en términos sencillos, es la sumatoria, ¿ya? Si hablamos de masa, podemos representarlo como masa o como peso. Algunos textos le ponen M sub I, o sea, la masa 1, masa 2, tantas masas haya, por X sub I, su coordenada, su posición X, ¿ya? Sobre, estamos anotando nuestro formulario, sobre la sumatoria de los M, la masa total, ¿sí? Lo mismo ocurre para Y sub M, es la sumatoria de los M sub I por Y sub I, la masa 1 por Y1, masa 2 por Y2, así, sobre la masa total M sub I, ¿correcto? Aquí. Y por supuesto, Z sub M, para el caso en que tuviésemos en el espacio, es la sumatoria de los M sub I por la componente en Z, Z sub I, sobre la masa total, sumatoria de los M sub I. Eso es lo que hemos hecho hace un instante. Ahora, lo podemos trabajar no con masas en kilogramos o en libras, podemos trabajarlo con pesos en newtons, ¿no es cierto? Le dicen centro de masa o centro de gravedad. Centro de gravedad es básicamente esta cantidad multiplicada por la gravedad, es decir, vamos a anotarlo acá. Centro de gravedad, vamos a ponerlo acá abajito. De gravedad, ¿sí? En realidad es lo mismo, ¿sí? Algunos le ponen G, creo que en el texto de física 1 le ponen G sub M, o no, G nada más creo que le ponen donde igual está un X sub M, Y sub M y un Z sub M, más bien le ponen una rayita. Y nada, la diferencia es que ya no es solo masa, sino masa por gravedad. O sea, ya ahí ponen, por ejemplo, el X sub M es igual a la sumatoria de los W sub I por X sub I. Hay que entender que el W sub I es igual a la masa sub I por la gravedad, nada más, ¿sí? Sobre la sumatoria de los W sub I por el peso total, ¿no es cierto? Solo cambiado en agregarle la gravedad. Lo mismo para el Y, acá, Y sub M, y para el Z sub, vamos a poner acá, Y sub M, y para el Z sub M es lo mismo. Y hay una relación, ¿ya? Ahora, el centro de masa, centro de gravedad. ¿Qué cosa es centroide? Lo que ocurre es que, digamos que si los cuerpos son homogéneos y simétricos, ¿ya? Está centroide. El centroide es la posición geométrica del centro de un cuerpo
digamos, un triángulo, un cuadrado, un cilindro, una placa, ¿no? Es el centro geométrico. Centro geométrico. ¿Ya? Es el centro geométrico de figuras definidas, triángulos, cuadrados, no necesariamente triángulos rectángulos, sino cualquier tipo de triángulos, ¿no? Y es un centro geométrico. Los centroides se definen por fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el centro de un cuadrado, pues es cruzando las líneas diagonales, el punto donde se cruzan es el centroide, ¿no? El centroide del círculo, pues es justo en el punto en el medio, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa que el centroide coincide, vamos a poner acá, el centroide coincide, ¿no? Con el centro de masa, ¿ya? Si se tienen cuerpos, objetos homogéneos. Homogéneos. Valga decir, vamos a poner acá, ¿no? Digamos, tengo una placa triangular. Yo sé, voy a ponerlo en rojo, que su centroide, bueno, en la placa se trazan mediatrices, que yo recuerde, ¿no? La mediatriz, será un poquito más delgada, ¿no? Para el triángulo se trazan bisectrices, mejor dicho, ¿no? ¿Sí? Más o menos es ahí, ¿no? Y donde el centroide, ¿no? El centroide, ¿no? Ahora, si esta placa está hecha de plomo y esta lámina, si es una plancha, una lámina, tiene el mismo espesor y el plomo tiene igual densidad en todas sus partes, el centroide coincide con el centro de masa si son homogéneos, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, para esta placa homogénea, yo puedo decir que su peso, digamos que la placa tiene un valor peso, W, se encuentra ubicado en su centroide, ¿no? El peso se encuentra ubicado en el centroide. Entonces, vamos a trabajar en esta parte, calcular centroides y por ende centros de masa de elementos que son homogéneos. Repito, si son homogéneos, hallando el centroide, también hallaremos el centro de masa. ¿Y cómo funciona esto? Estas fórmulas que vemos acá se aplican de igual forma. Por ejemplo, depende, por supuesto, de la forma de la figura. Por ejemplo, si trabajamos con líneas para elementos lineales. ¿A qué me refiero con elementos lineales? A elementos cuya longitud es mucho más notoria que su espesor. Alambres, rieles, tubos de fierro largos, ¿no? O sea, su longitud es mucho mayor que su espesor. Entonces, en estas fórmulas que hemos visto acá, en estas de acá, o esta con peso, ya saben, no he escrito todo, pero es la misma idea, simplemente se extiende. El centroide, la coordenada en X del centroide va a ser igual a la sumatoria, ya no de los pesos, porque no me van a dar los pesos, me van a dar las dimensiones del elemento. Entonces, pero si este elemento es lineal, si es un alambre, vamos a poner acá, como es una línea, entonces lo que vamos a determinar aquí es no el peso, sino su longitud. La sumatoria sería de los L sub I por X sub I sobre
Ya no el peso total, sino la longitud total. Observen que se ha cambiado el peso o la masa por la longitud, por su parámetro conocido. ¿Ya? La coordenada en Y, vamos a poner acá, la coordenada en Y va a ser igual la sumatoria de los L sub I por Y sub I sobre la longitud total, que es la sumatoria de los L sub I. ¿Sí? Similar para Z. Para Z diremos, la coordenada en Z será la sumatoria de los L sub I por la coordenada en Z sub I, si es que estamos en el espacio, solo si estamos en el espacio, sobre la longitud total. Es la misma relación, sino que se intercambió la masa o el peso por su longitud para elementos lineales. ¿Y cómo es eso de elementos lineales? Claro está que al elemento, por ejemplo, esta longitud va a ser fraccionada, cortada, partida en elementos L sub I y ubicadas sus posiciones de centroide para poder trabajar. ¿Ya? Si el elemento que vamos a trabajar, si el elemento que vamos a trabajar es no una línea, sino para elementos de área, vamos a poner acá, para elementos superficiales, ¿ya? O de área. ¿A qué me refiero con elementos superficiales? A placas delgadas, a planchas delgadas, baldosas, pueden ser muros, porque su extensión superficial es mayor que su grosor, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien me puede ayudar intuyendo cuál sería la expresión? Miren, la coordenada en X sería ¿qué? Sumatoria de los ¿qué? En elementos lineales eran los L sub I. Y en superficies, ¿cómo sería? Con el área. Claro, las A sub I por X sub I sobre el área total, ¿no? Para Y, sumatoria de las áreas sub I por Y sub I, el área total. En realidad la forma es muy sencilla. ¿Por qué área sub I? Porque al elemento lo vamos a partir en pedacitos de área cuyo centroide sea fácil de hallar. No sé si han visto ahí en los ejemplos de YouTube. Se parten en elementos cuyo centro es fácil, en cuadraditos o en círculos, etcétera, ¿no? Entonces, perdón, acá para Z, sumatoria de las áreas sub I por Z sub I sobre el área total, ¿cierto? Entonces, ¿no? Tendríamos así. Y por supuesto, si trabajamos con volúmenes, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si yo pudiese tener un cuadrado, un elemento, ¿no? Se va a hacer muy sencillo. Finalmente, aunque creo que ya está claro, si trabajamos para eh, elementos volumétricos, ¿no? Elementos volumétricos, o para volúmenes en simple, ¿no? Para volúmenes, ¿cómo se considera ya a volúmenes? Cuando su ancho, su largo y su alto son más o menos cercanos entre uno, ¿no? Si uno tiene 3 milímetros, el otro tiene 4, el otro 5, pues es un volumen, ¿no? Cuando decimos superficie es cuando tenemos dos elementos, ¿no? 3 por 4 por 3 milímetros de espesor. Es un elemento superficial. O lineal, cuando tiene la longitud 10 metros y el espesor es 2 milímetros. ¿No? Ahí se nota que es lineal. Entonces, obviamente aquí termina siendo la idea de que tenemos el X, sumatoria de los B sub I por X sub I, ¿no? Sobre el volumen total, perdón, acá, volumen total, para Y, sumatoria de los B sub I por Z sub I sobre el volumen total, sobre los B sub I,
Y para los Z, sumatoria de los B sub I. Ah, perdón, acá me equivoqué, ¿no? Ahorita vamos a borrar por Z sub I sobre la sumatoria de los B sub I. Me equivoqué acá, ¿no? Acá, este es los Y sub I, ¿no? Y ya. Entonces, más que esto, no necesitamos entender respecto a los centroides de formas regulares. Vamos a trabajar en el presente curso. Aquí en el texto de Billy Johnston van a ver un cuadro. Hay cuadros mucho más completos, por supuesto, de centroides de áreas comunes, de elementos planos comunes. Por ejemplo, para un triángulo cualquiera, ¿ya? Por supuesto hay que entender el cuadro, ¿no? Una de las posiciones pasa por su bisectriz, por supuesto, pero básicamente lo que me interesa es la altura. Miren, si la altura es esta de acá, h, no importa si el triángulo es regular o irregular, ¿ya? La posición y sería h tercios, o sea, el centroide siempre está a h tercios medido desde la base. ¿Recuerdan cuando hablamos de cargas distribuidas triangulares? Les decía que del triángulo siempre es h tercios. Es esto, su centroide siempre está a h tercios. Por supuesto, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Vamos a agrandar un poquito más. Tenemos aquí un cuarto de área circular, esta de acá. ¿Ya? El cuarto de área circular, podemos ver acá que su centroide está aquí, anotado por C. Tiene una coordenada X y Y. Ojo que esa coordenada X está medida desde el centro hacia, hacia la derecha horizontal y desde el centro hacia arriba. Esas coordenadas están acá. Para X es 4R sobre 3pi, o sea, respecto del radio, esta distancia horizontal es 4 veces el radio sobre 3pi, y para Y, 4R sobre 3pi, por supuesto es el mismo valor. Si es un área semicircular, ¿ya? En X, ojo que no está definida. No está definida porque es un tema de simetría. O sea, dice que es 0, no es que vayan a colocar siempre 0. Como es un área semicircular, obviamente su centroide pasa por el centro, ¿no? Por la mitad. Por eso es que le dice 0, porque acá ha supuesto que el centro del sistema de coordenadas está en el medio, pasa por el eje Y pasa por el medio del semicírculo. Eso va a estar supeditado en nuestros ejercicios donde esté, ¿no? Pero pasa por la mitad. Lo que interesa es la altura, dice, en el área semicircular. Y es 4R sobre 3pi. Aquí están sus áreas, pi r cuadrado sobre 4 porque es un cuarto, pi r cuadrado sobre 2 porque es la mitad. Y así vamos a tener para distintos elementos. Ojo, un cuarto de área elíptica, de una elipse, ¿no? A, B, correcto. Hay que saber entender qué cosa es A, ¿no? Y B. Área semiparabólica, que no es igual a la elíptica, aunque se parecen, no es igual. Esta es una enjuta parabólica. ¿Qué es una enjuta parabólica? Digamos que yo tenía una placa rectangular y le he recortado un área parabólica, x cuadrado está acá, ¿no? Le he recortado. Y lo que me ha quedado, el retazo, esto que se ve aquí, que parece un triángulo, pero es el retazo del rectángulo, que se le ha quitado en el área parabólica, esto se le dice enjuta, como el sobrante, ¿no? Enjuta general, cuando tenemos una expresión kx a la n, y ahí están sus coordenadas. Para un sector circular, ¿no? ¿Correcto? Para un sector circular y otros casos más. Entonces tenemos, a ver acá, HC radio, esta de acá, en enjuta, es la altura hasta donde va la función, ¿no? La función va creciendo, ¿ya? Y por supuesto puede crecer indefinidamente, pero como esto es una enjuta que está delimitada, bueno, creció hasta h, la altura máxima, ¿no? ¿Correcto? Y se mide, ¿no? N es el grado de la función, n más 1, a, ¿no? A ver, a es la dimensión horizontal y h es la altura vertical, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay que ir interpretando, eso lo vamos a ir viendo en los ejemplos, ¿ya? Aquí más abajo tenemos fórmulas para líneas. Estos son todo lo que sean alambres. Es fácil cuando tenemos alambres rectos porque su centroide está en el medio, pero si son alambres curvos, ¿no? Curvos, ¿no?
semicirculares, ¿no? Este es un alambre, no es un área, no es una circunferencia, sino circular, es un alambre doblado. Entonces, observen que no es la misma coordenada, 2R sobre pi, ¿no? 2R sobre pi. El otro era 4R sobre 3, perdón, acá era, a ver si mal no recuerdo, 4R sobre 3 pi. Esto es un área, es una placa. En cambio, este es un alambre doblado en círculo. ¿Listo? Acá hay volúmenes, por ejemplo, de semiesfera, de semielipsoide, de paraboloide, conos, ¿no? Los centroides. ¿Listo? Como tienen simetría lateral, solo se muestra una componente, la altura, ¿no? Desde su base cortada, que es lo esencial. Entonces, listo, vamos a hacer un ejercicio. Bien, determine el centroide del alambre delgado. Se suele colocar homogéneo, ¿sí? Debe ser homogéneo. Si no fuese homogéneo, el centroide no va a representar el centro de masa. Y vemos que cada cuadrícula es 1 metro. Entonces, para aplicar nuestra expresión de alambres delgados, que es esta, vamos a olvidar la coordenada X del centroide, que va a ser igual a la sumatoria de las, como son longitudes L sub I por X sub I, sobre la sumatoria de las L sub I, o sea, la longitud total, igual para Y, la sumatoria de las L sub I por Y sub I, sobre la sumatoria de las L sub I, que es la longitud total. Tenemos que segmentar a este elemento, a este alambre, en partes cuyos centroides podamos determinar con facilidad. Valga decir, aquí este alambre puede ser segmentado en 3 partes. Aquí, esta puede ser nuestra L1, ¿no? Cortar aquí, esta va a ser nuestra L2, y este cuarto de círculo, nuestra L3. ¿Por qué en 3 partes? ¿Por qué no hay más? Porque de L1 yo sé que el centroide se encuentra en el punto medio. Aquí. De L2 también, bueno, L1 tiene 4 metros, lo que se ve. Repito, el espesor es despreciable. ¿Ya? Entonces, ¿listo? Es su centroide. Para L2, a ver, repito, no importa el espesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuadrículas 8 metros, entonces en 4 tendremos su centroide. Ahí este punto. Y para L3, determinar el centroide requiere hacer uso de una fórmula, ¿no es cierto? El radio está aquí, por supuesto. El centroide debe determinarse a través de una expresión y más o menos se encuentra acá su valor. Esa posición tiene que hallarse por fórmula. Entonces, hay L1, L2, L3, hay X1, X2, X3 posiciones y Y1, Y2 y Y3 posiciones. Muchas veces para este tipo de ejercicios resulta cómodo trabajar usando una tabla. Aunque como son 3 es corto, pero la idea de trabajar con una tabla lo hace más simple. ¿Qué es lo que necesitamos de una tabla? En una tabla. ¿Sí? Lo que necesitamos es hallar todos estos términos, ¿no? Primero, en una tabla va a haber un elemento, es decir, el elemento es L1, L2 y L3, solo hay 3 elementos. De cada elemento hay que determinar su L sub I, longitud. Bueno, por ejemplo, para L1, ya que son 4 cuadrículas, son 4 metros. 4 metros. L2 tiene 8 metros. Y para L3 hay que determinar su longitud, la longitud del arco. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué otras cosas vamos a armar en la tabla? Recuerden lo que necesito. Una vez que tenga las longitudes, vamos a determinar sus posiciones X y del centroide de cada uno de los elementos, Y sub I
Luego vamos a multiplicar LI por XY. El producto LI por XY. Luego el producto LI por Y sub I. ¿Sí? Listo. Vamos a armar nuestra tabla. Usamos unas rectas. ¿Sí? Vamos a terminar de estructurar nuestra tablita. Al final de estos valores, lo que tenemos y necesitamos son sumatorias. ¿Me explico? Aquí van a estar nuestras sumatorias. ¿Qué necesito? La sumatoria de los L sub I, que es este valor de acá, ¿no? La sumatoria de los L sub I necesito. ¿Eso dónde lo encuentro? La voy a encontrar cuando sume estos valores en este recuadro. Sumatoria de los L sub I. Voy a tener ambos datos. Arriba para X y para Y. No necesito sumatoria del X sub I. No necesito sumatoria del Y sub I. Pero necesito la sumatoria del L sub I por X sub I. Es decir, L1 por X1 más L2 por X2 más L3 por X3. Este dato sí lo necesito. Y por último necesito el valor de los L sub I por Y sub I. Para finalmente dividir este término L sumatoria de los L sub I por XI entre sumatoria de los LI, esto que está acá. Este entre este me va a dar la coordenada en X y L sub I por Y sub I. Sumatoria me va entre la sumatoria de los L sub I me va a dar el valor de la coordenada en Y. ¿Listo? Entonces, eso es cuando tenemos muchos elementos. Esto no es muy grande en realidad, pero vamos a ir utilizando una tabla. Sale más ordenado siempre. Lo correcto es trabajarlo así para que sea un trabajo más ordenado, más limpio. ¿Sí? Y dentro de la gráfica anotamos las fórmulas que no sean necesarias. Por supuesto, para las L1 y L2 todo es muy simple. Repito, si nos acercamos a L1, vamos a ver que la coordenada, vamos a ponerlo en azul, de L1, ¿ya? Es, para X, este punto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7. Y para Y, 1, 2, menos 7,2. Para el centroide de la longitud L2, en X sería ¿cuánto? Menos 3. ¿Y en Y cuánto? ¿Cuánto es en Y? 1. ¿Seguro? ¿1? El 0. punto 0. El punto está sobre la recta. Recuerden que el espesor de la... 0. Sí, claro. En este caso, el espesor, aunque obviamente he exagerado un poco en el grosor del alambre, el ejemplo me debe decir, bueno, el espesor del alambre o de la varilla es despreciable. Entonces estoy considerando como si fuese solo una línea, ¿correcto? Y este punto de acá me hace falta determinar, por supuesto. Pero vamos completando estos de acá. Vamos lo que ya tenemos, ¿no? L1 menos 7 y 2. Ajá. Menos 7 metros y 2 metros. ¿Correcto? Para L2 menos 3 y 0. Se coloca menos 3 metros, 0 metros. Y para el L3, como ya dijimos, por fórmula. Vamos a buscar en nuestra tabla cómo se determina esta fórmula y la vamos a anotar. ¿Listo? Aquí tengo la tabla para un cuarto de arco circular. Cuarto de arco circular. Es decir, ¿sí? Nosotros tenemos un cuarto de arco circular. ¿Correcto? Entonces, a ver si me deja escribir. Entonces, tenemos que tener en cuenta este dato. Observen que el centroide se mide para el cuarto de alambre, de línea circular, desde el centro del radio, desde el centro de la circunferencia,
hacia fuera y desde el centro hacia arriba, hacia la derecha, hacia arriba, ¿no? ¿Correcto? Y el valor de X es 2R sobre pi, y el valor de Y es 2R sobre, claro, es 2R sobre pi y 2R sobre pi hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ya? Además, la longitud es pi R medios. Vamos a nuestra... entonces decíamos que el centro de... Bueno, por la gráfica creo que es un poquito más extremo, ¿no? Vamos a ubicarlo más o menos por esta posición. Donde esta distancia sería mi valor de X, ¿cierto? Y como ya vimos, se mide desde el centro de la circunferencia, vamos a poner acá, línea recta, desde el centro de la circunferencia hasta hacia el exterior, ¿no? Entonces este es nuestro valor X sub 3, porque es el L3. ¿Ya? Igual vamos a tener para la componente en Y esta distancia. ¿Ya? Y me ha faltado un poco. Ese es nuestro punto. Este es el punto en cuestión. Voy a ponerlo en rojo. Entonces, y nuestro Y sub 3 es esta dimensión. Entonces, esos cálculos pueden ir aquí adosados a un costado. Ya decíamos que X sub 3 va a ser igual. ¿Cuánto salía? Agregar la fórmula. Era 2R sobre pi. Aquí podemos identificar el radio. El radio de toda la circunferencia, vamos a marcarlo aquí, hasta el centro. El radio es, bueno, es igual a 5 metros, ¿no? Son 5 cuadrículas, 5 metros. Así que entonces, para reemplazar, vamos a colocar aquí 2 por 5 metros sobre pi. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da? 3.18. ¿Ya? Vamos a ponerle x3' porque no es el valor exactamente. ¿Cuánto me dice? 3. 18. Vamos a darle 3 decimales. Esta cantidad de 3,18 3. de 3,183 metros. ¿Por qué digo que es sub x3' y este valor no va a la tabla? Porque la medida, toda medida de este punto, ¿qué coordenada tiene desde el origen de coordenadas? Pues no es 3,183. Ese punto tiene una medida es desde 0 hasta acá. Entonces la voy a poner, voy a enfatizar acá. Este sería mi x sub 3. Para encontrar la coordenada x3, ¿no? Tenemos que medirlo desde el origen de coordenadas. Esto es, x3 debe ser igual a toda esta distancia, o sea, el radio que es 5 más 1 metro, 6 metros, muy bien, 6 metros, menos el centroide medido desde la tabla, ¿no? Que en este caso es 3,183. 3,183 metros. ¿Eso nos da cuánto? 2.817. 2,817 metros. En el caso de X3. Y en el caso de Y3, mira, observen, Y3 sí, el valor que obtengamos sí va a ser en la coordenada porque Y3 está siendo medido desde el eje X hacia abajo. No hay nada que aumentarle ni restarle, así que el valor de Y3 sí va a ser representativo, bueno, no va a ser el valor que tenemos que colocar. Entonces Y3
¿no? Y3 va a ser igual, como es la misma fórmula, 2R sobre pi, ¿no? Es decir, que sale 3,183 igual, ¿no? Claro que como es hacia abajo es negativo, entonces colocamos nuestros valores. Decimos para L3 en X es 2,817. 2,817. Perdón, acá no, esta es la longitud. 2,817, ¿no? Metros. 2 metros 817, ¿no? Y en Y sub I 3,183, pero negativo, ¿no? Menos 3,183. ¿Por qué? Porque ese es el lado negativo. Estamos ubicando este punto, ¿no? Esa coordenada. Y nos falta el L sub I. Por fórmula, el L sub 3 es igual a pi r medios. Entonces es pi por el radio, que es 5 metros, sobre 2. ¿Cuánto nos da esto? Pi por 5 sobre 2. ¿Cuánto nos da? Calculadora, a ver. 7.854, redondeando. 7,854 metros. Esa es la longitud del cuarto de circunferencia, entonces esto se coloca acá, 7,854. Eso es lo que hay que hacer con la tabla. Repito, para algunos elementos de la tabla, la disposición, como en este caso del cuarto de círculo, no está en la misma posición que la tabla, así que tenemos que calcular el valor de su centroide y ver ese punto del centroide, qué coordenada ocupa en el sistema cartesiano donde se encuentra. Además, no está en la misma disposición, está en el lado negativo, entonces hay que hacer un ajuste ahí, ¿no? En este caso tuvimos que restar, ¿no? 6 metros menos 3,183, ¿no? Para obtener la coordenada en X3. ¿Listo? Entonces ya estamos en nuestra tabla. Eso es lo más complicado, es lo que hay que hacer respecto a las tablas. Lo demás es un cálculo de multiplicación. Decimos, multiplicamos L sub I por X sub I, es decir, 4, 7 por 4, 28. 28 metros cuadrados va a dar, menos 28, ¿no? Para L sub I por 10 sub I, esto es 8 metros cuadrados, igual acá, ¿no? 8 por menos 3, 24, menos 24 metros cuadrados, y 8 por 0, 0 metros cuadrados. Aquí, calculadora, necesito su ayuda. Esto es 7,854 por 2,817. 22.124. 22,124 metros cuadrados. Y 7,854 por menos 3,183. Menos 24.999. Menos 24,900. ¿Y el cuarto dígito cuánto es? 2. 2. Ah, ya, entonces está bien. 999 metros cuadrados. Resultamos en una suma de los L sub I. Vamos a sumar los L sub I. Es decir, 4 más 8 más 7,854, que nos da 19,854 metros. Luego sumamos los L sub I por X sub I, es decir, menos 28, menos 24 y más 22,124.
¿Cuánto nos sale? Menos 29.876. 876 metros cuadrados. Y el último es 8 más 0, por supuesto, menos 24.999. Eso es menos 16. 16,999 metros cuadrados, ¿no? Finalmente, solo basta con hacer el último cálculo, es aplicar esta expresión. Vamos a hacer ahí al costado para ahorrar nuestro espacio. Simplemente, el L sub I por el X sub I, eso nos está saliendo menos 29,876 menos 29,876 metros cuadrados sobre el sumatorio del L sub I, que es lo que tenemos acá abajo, 19,854. 19,854 metros. Simplificamos aquí, nos va a quedar metros, ¿no? Voy a dar una cantidad negativa. ¿Cuánto sale ahí? Menos 1.5. Menos 1.5 metros. Luego la otra cantidad que es 16,999 negativo, ¿no? Menos ¿Por qué 6? 16,999 ¿Por qué le resta 6? cuadrados, ¿ya? Sobre 19,854 metros. Esto nos sale menos, ¿cuánto? Más pequeño, ¿no? 0.856. 56. Y estas son las coordenadas, ¿ya? Las coordenadas del centroide y por ende, ya que es una barra homogénea, esa es la condición, de el centro de masa de la barra menos 1,5, vamos a ubicarlo a ver en color rojo, ya, menos 1,5, eso está más o menos acá, vamos a hacer una línea un poco delgada, 0, 1, 1,5, la línea pasa por acá, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo 1,5 menos 1,5 y el otro es menos 0,856. Claro está, mi gráfica no tiene tanta precisión, pero debemos puntualizar que es menos de 1, digamos que sea solo ojo de buen cubierto por acá, 0,856. Este punto de acá, normalmente algunos textos lo sombrean así, como un centro de coordenadas acá, nos dice que este es el punto de nuestro centro de gravedad, porque es el centroide. Bueno, es el centroide hablando claro, pero también, por supuesto, representa el centro de gravedad. ¿Listo? Esto vamos a ver toda la imagen completa de nuestro ejercicio. Siguiente ejercicio, para el área plana mostrada en la figura, es una placa, parece una armella, como una orejita. Determine la ubicación de su centroide. ¿Listo? Entonces, como ya habíamos visto en el caso de los elementos de línea, hay que segmentar, partir, seccionar en elementos cuyo centroide sea fácil de determinar. ¿Ya? De acuerdo a nuestra tabla, podemos ver centroides de rectángulos, de círculos, de círculos, de semicírculos, de triángulos. Y todas esas figuras se encuentran aquí. Entonces hay que ubicar cuáles son los elementos o cuántos elementos vamos a tener para graficar. A ver, si agrandamos aquí nuestra imagen, hay que determinar estos valores, ¿no es cierto? Primero yo veo un triángulo y yo sé que por fórmula puedo determinar esta área. Digamos que el triángulo va a ser nuestra área 1. ¿No?
A1. A1. Aquí se ve una figura un tanto, bueno, es una figura compuesta. Y además, este círculo no es materia, sino es un agujero. Se puede trabajar también. Vamos a considerar como siguiente elemento un área rectangular. ¿Correcto? Pero está recortada, no importa. Es un área A2. Nuestra área A3, y si se puede ver, nuestro cuarto elemento básicamente es, que está muy grande, ¿no? Pero es un agujero circular. ¿Ya? Un agujero circular es lo que vamos a tener. Vamos a cerrar esto. Esta es nuestra área 3. Y el área 4 es un agujero. Vamos a ponerlo más arriba. A4 es un agujero. Pero ¿cómo es que se mide su área? Bueno, calculamos el área, pero es un área negativa porque se va a extraer. Así que todas las áreas existentes que ya hemos marcado son valores positivos y el agujero va a ser un área negativa, de tal forma que en la sumatoria se reste, como cuando vemos el área sombreada, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, de cada uno de estos elementos, que son 4, vamos a determinar su área y su centroide, ¿no? Si es necesario, en estos ejercicios hay que colocar un diagrama en particular de cada uno de los elementos. Vamos a ir haciendo nuestra tabla para poder trabajar. A ver, decimos primero, teníamos un elemento, tenemos 4, área 1, área 2, área 3 y un área 4. Hay que determinar el área sub i de cada uno, valor. Luego vamos a determinar su centroide, x sub i y y sub i. Luego vamos a multiplicar el área sub i por el x sub i y el área sub i por el y sub i. Observen que ya no es longitud, sino son áreas las que se trabajan en esta línea. Entonces, vamos a armar nuestro cuadro, ¿no? ¿Sí? Donde las sumatorias de las áreas es necesario y también se necesita la sumatoria de las a sub i por x sub i y las a sub i por las y sub i de cada elemento. Es decir, necesito este de acá, necesito esto de acá. Muy bien, decíamos que era necesario ubicar nuestros, es necesario una gráfica alterna. Entonces, en un esquema auxiliar del área 1, vamos a anotar lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que por tabla, ¿ya? Es fácil, el área A1 es base por altura sobre 2. Bueno, cualquiera puede ser la base, cualquiera de la altura. En nuestra gráfica original vemos que si 60 milímetros es la base, la altura será 120. Entonces calculamos ese valor. 60 milímetros por 120 milímetros sobre 2 en nuestra área. ¿Cuánto nos sale ahí? 60 por 120 entre 2. 3.600. 3.600, ingeniero. Y 600 milímetros cuadrados. Por supuesto, podemos haberlo convertido a metros. Eso lo podemos hacer antes o después. Luego necesito su posición. Para eso necesitaba esta gráfica alterna, ¿no? Donde está el triángulo ubicado hacia abajo. Recuerdan que la tabla nos dice que, bueno, la coordenada en X decía 0, porque, no decía 0, daba una posición de una bisectriz, pero como es un triángulo rectángulo,
X debe ser igual a h tercios, si es la altura. En este caso, el X1 es una distancia horizontal. Entonces, si yo quiero medir esta distancia horizontal, voy a asumir que este valor de acá, este valor, sería mi altura referencial. Mi altura. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este sería mi valor X. X1. Entonces, si la altura es 120, entonces h tercios desde la base, siempre h tercios desde la base, entonces sería 120 milímetros sobre 3. Eso es 40 milímetros. Revisen en la tabla, siempre la fórmula dice h tercios. Desde la base, o sea, imagínense que el triángulo rectángulo está echado, entonces yo estoy suponiendo que la altura es esta, 120, y la base es esta de acá, la que está sobre el eje Y. Entonces, medido desde la base, h tercios. Ahora, si voy a medir desde la punta de la altura, es 2 tercios de h. Entonces, x1 es 40. Y1, ahora voy a suponer que la altura ya no es esta de 120, sino que la altura es esta de acá. ¿Sí? Que es como girarlo el triángulo, ¿no? Esta va a ser la nueva altura, que es 40, por supuesto. Eso lo vemos aquí en la gráfica. Perdón, 60, ¿no? 60. Entonces, si esa es la altura, y Y1 va a medirse desde la nueva base, que sería la horizontal, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, h tercio sería 60, más grueso acá, 60 milímetros sobre 3. Eso es 20 milímetros. No sé si me han entendido en la idea. El triángulo de masa en la gráfica está, digamos que es un triángulo un poco más irregular, ¿no? La fórmula me dice sí. El centro está por acá, pasa por esta línea, donde esta altura es h tercios, me dice la fórmula, ¿no? Porque ya que esto es h. ¿Sí? Así me dice. H tercios en Y. No me da la coordenada en X en la tabla. No tiene por qué dármela porque está trazando una bisectriz. Pero si es un triángulo rectángulo, es más fácil girarlo. Digamos, este triángulo al girarlo tendría así la base, ¿no? Esto es 120. Entonces, si esta es la altura, a h tercios sería este. Ahora, si lo giro, si lo he hecho así, ahora estoy trabajando con 60. 60 sería mi altura. Entonces, su centroide sería h tercios, ¿no? Desde la base. ¿Correcto? Eso es lo que estamos trabajando en cada uno. O sea, lo giro al triángulo para encontrar cuál es su nueva base. Como es triángulo rectángulo, esto que estoy haciendo es bastante simple. ¿Listo? Eso es lo que hay que interpretar del cuadro. Yo tengo mis coordenadas, las anoto. Entonces decimos, claro, hay que tener, ojo que estos son los cálculos siempre en positivo, pero hay que ver x1 es a la derecha, es positivo, pero el y1, este es el y1, es hacia abajo, así que es negativo, ¿correcto? Entonces, eso lo colocamos aquí. Primero el área, 3600. 3600. Vamos a poner aquí unidades en milímetros cuadrados de frente todo, ¿no? 3600. La coordenada en X es 40. Va a ser en milímetros. Y la coordenada en Y es menos 20 porque es hacia abajo en milímetros. ¿Listo? Muy bien. Para el área rectangular, la cosa es tanto más sencilla, ¿no? Pero si es necesario, se hace una proyección. Es una gráfica aparte, ¿no? Vamos a colocarla a un costado. Acá. A ver. Está área rectangular. No es necesario en realidad, pero vale, vamos a colocarla. Porque estamos haciendo esto. Entonces, para el área rectangular, vamos a trabajar hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, esta ubicada rectángulo tiene una de sus esquinas en el origen de coordenadas.
El cálculo es bastante obvio, ¿no? Porque el rectángulo no necesitamos una fórmula, es que es el centro, ¿no? Lo único que podemos anotar es el área 1, el área 2, mejor dicho. Vamos a ponerlo en azul. El área 2 es base por altura. Estamos hablando de, esto era 120, la base, 120 milímetros por la altura, que es 80, ¿no? A ver si miramos aquí. 80. Entonces, base por altura, 120 milímetros por 80 milímetros. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da? 9.600. 9.600 milímetros cuadrados. ¿Ya? Y aquí, pues en el centro, ¿no? La mitad de 120 es 60, la mitad de 80 es 40, así que esta es la coordenada en X. Que estamos llamando X2, ¿no? X2 y, perdón, X2 no, este es acá. X2. Vamos a poner, bueno, esta línea que está acá es X2 y la otra es Y2. Vamos a poner X2 va a ser 60 milímetros. Es fácil. Y Y2 es 40 milímetros. Entonces vamos a anotar estos datos, 9.660 y 40. Todo positivo, ¿no? Entonces, 9.660 en X y 40 en Y son positivos porque están en el primer cuadrante. Para A3, ¿qué cosa es? Una semicircunferencia. Vamos a colocarlo un poco más abajo y dividiéndolo, por supuesto, para no confundir nuestra información. Así vamos a colocar nuestra figura para la semicircunferencia o semicírculo. Vamos a colocarlo aquí. Estas son gráficas de ayuda, por supuesto. Nos ayudan a determinar con claridad cuál es la posición anotada. Aquí ya está calculado, pero hay que ser precisos en explicar cómo es que esto funciona. ¿Ya? Entonces, por fórmula, vamos a cambiar de compartir para el área, para el semicírculo. Aquí en nuestra tabla, vamos a subir. Tenemos varios elementos, elipses, área circular, un cuarto de círculo, semicírculo. Aquí observan que la coordenada en X es 0 porque para este caso está pasando por el medio y una simetría. Se puede ubicar que este es 0 en X. No es que vayamos a poner 0 en nuestro ejemplo. Esto es de acuerdo a cómo está posicionado en el sistema cartesiano. Pero la altura, este Y, sí me dice que es 4R sobre 3pi. Y el área es pi r cuadrado sobre 2. No sobre, pi r cuadrado es el área total, ¿no? Sobre 2 es media área, por supuesto. 4R sobre 3pi. Y eso es lo que vamos a transferir 4R sobre 3pi a nuestros cálculos. Entonces, lo que queremos medir, vamos a anotarlo aquí. Y vamos a agrandar un poquito la imagen para que nos ayude. ¿Ya? 4R sobre 3pi es la altura de este elemento, desde la base del semicírculo hasta el centroide. Esa es nuestra coordenada en Y, que es Y3, ¿no? Decíamos que eso es, o sea, Y3', ¿no? Porque hay que sumarle, como ven desde el sistema, a una altura de 80 milímetros. 4R sobre 3i. Ahí mismo vamos a calcular. Es decir, 4, observen el radio, aquí está anotado el radio, 60 milímetros, también está en la figura original. 4 por 60 milímetros sobre 3pi. ¿Cuánto nos da esta cantidad? 4 por 60, bueno, 240 entre 3i.
¿Cuánto sale ahí? ¿Mm? ¿Cuánto nos sale? Vamos a multiplicar. 25.464. 65. A ver, 25. 25, ¿cuánto? 465. 465 milímetros. Esta no es Y3 en sí, porque lo único que he hecho es ubicar esta altura para este punto que estamos marcando aquí. Ahora, este punto tiene una altura desde el sistema cartesiano donde estaba dibujado, desde aquí hasta acá, más 80 milímetros. Vamos a colocarlo aquí. Y3 en sí es 25,465 milímetros más 80, porque lo que tengo que medir es toda esta altura, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Es decir, más 80 milímetros. Y eso me da Y3 de 105,465 milímetros. Ese sí es y es positivo, por supuesto. De la misma forma lo hacemos para el valor de X. En el caso de X, no estaba la fórmula. Ustedes se acuerdan que en la tabla decía 0, ¿correcto? Claro, eso era cuando el semicírculo o la semicircunferencia se encontraba con el eje Y pasando justo por su mitad y era 0. Aquí no. Este punto sí tiene una distancia, ya que todo el radio es 60 y el diámetro es 120, la posición de este punto es 60, ¿no? Este es el X sub 3, ¿no es cierto? Ya no podemos decir que es 0 porque la semicircunferencia está a un lado en el primer cuadrante. Entonces, anotamos ahí, X sub 3 es 60 milímetros. No requería fórmula y no te pone porque es justo pasar por la mitad, obviamente. Entonces, vamos a anotar esta información. ¿Ya? ¿Qué me faltó? Ah, me falta el área, por supuesto. Está faltando el área. Vamos a calcular el área de una vez. El área 3, a sub 3, a sub 3 es igual a pi r cuadrado sobre 2, la mitad, ¿no es cierto? Es decir, pi por el radio, que es 60 al cuadrado sobre 2. Y va a dar milímetros cuadrados. Y por 60 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Alguien lo oyó? O este milímetros debe estar un número grande, ¿no? ¿Cuánto sale ahí? 5.654.87. Con 3 decimales, 806.7, ¿así? Con 3 decimales sería 867. Correcto. Entonces esto es milímetros cuadrados. Ahora sí tengo mis 3 datos. Vamos a... Sí, correcto, Eddie, sí. Ya está, ¿no? A ver. Vamos a anotar 5.600, vamos a anotar en el área. Volvemos a nuestra tabla acá. Dijimos 5.654,867. Ya, su coordenada en X era 60, positivo, 60, y su coordenada en Y era 80 más su altura, entonces era 105,465.
105,465. Por último, nos falta el agujero. El agujero tiene que ser restado, así que esta cantidad va a ir con menos y va a afectar a todos los cálculos en adelante. Entonces, ese agujero tiene que ser representado. A ver. Tiene que ser representado. Vamos a encoger un poquito nuestra imagen. Cerrarle el costado. Y trazar una línea. O con el agujero circular. Aquí está. Lo pegué aquí. Acá está nuestro agujero circular. Se coloca por la necesidad, ¿no? O sea, bueno, en realidad solo de toda esta figura dibujo el agujero. Y veo que es un radio de 40 y su centro está a 80 milímetros de altura y en Y su centro está en X a 60, por supuesto. Radio 40. Eso es lo que se tiene aquí. Para el agujero en realidad no hay mucho misterio, ya saben, porque el área de la circunferencia, es el área 4, va a ser pi por radio al cuadrado. Negativo, por supuesto, porque es un área que se resta. O sea, menos pi por no 60, sino 40 milímetros al cuadrado. ¿No es cierto? Esa cantidad, ¿cuánto es? 40 al cuadrado por pi. Eso sale 5000. ¿Cuánto? Menos 5000. .02. 5026, ¿estoy mal? Sí. Sí, A ver. Coma 5026,548. 48 milímetros cuadrados. Bueno, y su centro es el centro, básicamente no hay una tabla, no dicen, está a 60 de X y a 80 de Y. Igual, bueno, no es igual, en otro caso parecido, pero el otro era más de 80, 105, entonces 60 y 80. Vamos a anotar este último dato. El último dato. Sí, Eddie, correcto. Sí, 5026. Sí, correcto, 5026, sí. Muy bien, Eddie. Entonces, acá vamos a anotar negativo menos 5026,548. ¿Y qué va a pasar aquí? Se va a restar. Aquí en X igual es 60 y en Y no es 105 sino 80, ¿no? Ya está. Eso es lo más, digamos, tedioso. Lo que resta aquí es hacer nuestros procesos de multiplicación, ¿no? Necesito su ayuda aquí. Esto me va a dar en milímetros, milímetros cuadrados por milímetros cúbicos. Aquí también me va a dar en milímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar 3600 por 40. ¿Cuánto es? 144.000. 144.000 milímetros cúbicos. Luego, 3600 por menos 20. La mitad, por supuesto. 72.000. Menos 72.000. Listo. Negativo por el signo de Y. Eso altera. 9.600 por 60. 500. 76.000. 76.000
milímetros cúbicos. El otro es 9.600 por 40. ¿Cuánto? 384.000. 384.000. milímetros. Vamos a la 3. Este es 5.654,867 por 60. ¿Ves? 329.000, a ver si estoy bien. 292.02, correcto. Lo mismo, 5.654.867 por 105,465, ¿no? ¿Cuánto es esto? 590.548, ¿no? ¿Estoy bien? Y me avisen si hay un error. Más abajo, 5.026.548 por 60. ¿Cuánto nos da ahí? A ver si me ayuda para hacerlo más rápido. Menos 301.592. 301.592. Punto 88. 88. El otro por 80, ¿no? Por 80. ¿Cuánto sale ahí? 402.123. Coma 84. Sí, bueno, es un poco tedioso, pero ya está, estamos en la suma. Hay que sumar A sub I. Sumemos 3.600 más 9.600. Correcto. Más 5.654,867. Menos 5.026,548. ¿Cuánto nos sale? A ver, creo que estoy bien, 13.828,319. ¿Sí? A ver, compruébenlo ustedes. Y me falta esto. Ingeniero, Sí, dígame. le mandé el AI por su WhatsApp. Le mandé una foto. 757, 749. A ver, me confirman los demás. 14. ¿Estamos bien? A ver. Sí, esto es crucial. Hago mal la operación y no me va a salir el centroide, ¿no? Sí, es seguro que que es una resta, ¿no? Pues, claro, 14. ¿Listo? A ver, entonces nos aventuramos y vamos a calcular el... donde ponemos nuestra respuesta. Aquí abajo. Si nos alcanza, vamos a poner nuestro X sub y. Perdón, la posición del X, que es la división de 757.749,14. ¿Saben qué unidad de Z es milímetros cúbicos? ¿Sí?
sobre el otro valor que es el área, 13.828,319. Esto es milímetros cuadrados. Va a quedar la respuesta en milímetros, por supuesto. ¿Cuánto nos da ahí? ¿Cuánto nos sale? Para el X, 54.796. Sí, 796 Sí. milímetros. 97, 797. Ya redondeado, perfecto. Milímetros. A ver si lo hacemos en vez de 55, o sea, menos de 60. Menos de 60 milímetros. Esta es la línea de 60. Esa es nuestra 30, 55, quizás esté por acá. Estoy aproximando nada más. 55. ¿No? 55 milímetros aproximadamente. Por 95, ¿no? ¿Eso nos dice? 95. 95, a ver. Me parece que no. No, a ver, tiene que haber una lógica aquí, ¿no? Yo veo que hay mayor masa concentrada un poquito más abajo, debe ser menos 80, ¿no? A ver si no ha habido un error. 95. Disculpe, ingeniero, hay una sumatoria mal en A I por J. Correcto, sí. Y ¿Por ahí qué? falla. Sí, porque mira, yo me fijo aquí en la cantidad de materia y acá hay un agujero, así que no hay tanta masa en la parte de arriba, así que no creyera, no parece que fuera a ser mayor de 80, la altura debe ser un poquito menos de 80, ¿no? Más tirado, menos de 80, ¿no? Por acá. Entonces, otra vez, 500. 6.266.708. 708. ¿Sí? ¿Alguien más lo ha confirmado? ¿Seguro? ¿Sale sí? ¿Seguro? Me olvidé de este dato, ¿no? Sí, porque es menos por 80, es negativo. Toda la razón. Sí. Y entonces ahí sí, 400, casi 500. Ahora sí. Sí. 506.266,708. 708 entre 13.828,19. ¿Cuánto nos sale ahí? 36,61. Correcto. Entonces, estas son nuestras coordenadas. La coordenada en Y no creo que haya fallado. Sí, tiene cierta lógica. ¿Por qué no es 60? ¿No? Es una buena pregunta. No es 60. Vamos a ver acá. ¿Por qué no es en el medio? Es 60. Porque de este lado el triángulo suma más materia, ¿no? Que si fuera rectángulo, sí sería siempre, se mantendría en 60. Se ha inclinado el centroide en el eje X hacia la izquierda. Y en el eje Y, estamos diciendo, nos ha salido 36,61, casi 37. ¿No? Nada, voy a estimarlo simplemente. Y eso debe ser 40 aquí, 30 por acá, ¿no? Quizás por acá. Entonces, en este punto de aquí, se encuentra nuestro centroide. ¿Tiene lógica? Sí, hay que... ¿no? Sí, más o menos, por la cantidad de materia se acumula. Muy bien, jóvenes.